Frente a Frente. 29 de agosto, día lunes. Buenos días, bienvenidos. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Estamos por conversar. Vamos a tener dos pláticas esta mañana. En la primera parte, ya aquí con nosotros en el estudio, el licenciado Eduardo Escobar. Él es abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana. Licenciado, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Moisés. Gracias por el espacio. Siempre un gusto. Un reciente informe de Acción Ciudadana, el IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública en favor de los ciudadanos, actualizado al 2022, parte de los temas que vamos a abordar con nuestro invitado en esta primera parte. En una segunda parte, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, el licenciado Enrique Parada, él es el ministro interino de Agricultura y Ganadería, desarrollo de la agricultura, verificación de precios a nivel nacional y seguridad alimentaria. Naturalmente, las complicaciones que pudiesen haber por el exceso de lluvias en esta época del año y lo que podemos esperar del 2022 en lo que resta de la temporada de siembra y cosecha. Este es el menú que tenemos. Le invitamos a que nos sintonice a lo largo de estos próximos 90 minutos y también que nos escriba a través de la red social de Twitter. Antes de comenzar, vale la pena destacar esto porque vamos a tener una semana bastante húmeda, con muchas lluvias pronosticadas desde ya hace 7 días, esto por efecto de ondas tropicales y de sistemas que van a estar ingresando al Mar Caribe. Primero veamos lo que está indicando el Centro de Huracanes de la Florida, y es esto: mientras no había existido ningún sistema durante al menos 3 meses, el Atlántico hoy está caliente y productivo. Hay sistemas que se están desarrollando y que podrían tener alguna posibilidad de desarrollo ciclónico para los próximos 5 días. Todas esas zonas que ve de colores son en donde bajas presiones, disturbios o perturbaciones atmosféricas podrían desarrollarse en depresiones o en tormentas tropicales eventualmente. Una que ni siquiera ha salido de África ya es catalogada como posibilidad en ese círculo que estamos mostrándole en este momento. La que más posibilidades tiene es la que se encuentra prácticamente a la mitad del Atlántico, es esta. Y hay una que podría ser una espúrea formación a la mitad del Atlántico Norte. Fuera de todo ello, lo que debemos preocuparnos es por la posibilidad que indica el Centro de Huracanes de que exista desarrollo ciclónico en esa zona que se ve cerca de las costas de Honduras y de Guatemala, Belice y la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estos sistemas se forman en esa zona, lo que tienden a desarrollar es una baja presión en superficie y eventualmente esta baja presión en ese punto genera una más en el Océano Pacífico, o eventualmente lo que hace es subir la zona de convergencia intertropical o la zona monzónica de lluvias, y esto lo que trae es humedad, cielos nublados intensamente y posibilidad de lluvias bastante intensas. Este es uno de los escenarios. A estas horas de la mañana lo que se tiene es únicamente eso, una onda tropical que se encuentra en el Caribe. La misma estaría desplazándose hacia el istmo centroamericano en las próximas 24, 48 horas y atravesando nuestro país eventualmente. ¿Cómo lucen las imágenes esta mañana? Ahí lo puede ver usted. Hemos tenido lluvia por ese núcleo que se formó y que transitó sobre todo en la zona costera del territorio salvadoreño, esta zona de inestabilidad y que tuvo también precipitaciones, se deslizó sobre el litoral salvadoreño y dejó en algunos puntos lluvias que han alcanzado hasta máximos, por lo menos en Santa Tecla, de 20 milímetros. La zona que hay que vigilar muy de cerca es toda esta que se observa en el Caribe interior al sur de la isla de Cuba. El sistema no está fortalecido, no está organizado, pero ahí es donde existen las condiciones para su eventual desarrollo ciclónico. Y a estas horas, como luce todo el ambiente en el área, es necesario ver esta imagen que muestra también dónde se encuentra la actividad eléctrica. En nuestro país la posibilidad de más lluvias ya pasó, vamos a tener nubosidad abundante. Si vemos precisamente las tierras salvadoreñas desde las alturas en la imagen infrarroja, todos esos puntos blancos que se encienden y se apagan esa actividad eléctrica. Pero repetimos, nuevamente lo que hay que vigilar es toda esta amplia zona que se encuentra
al sur de la isla de Cuba y que podría tener algún desarrollo ciclónico en la medida que el sistema se traslada en esa dirección. Vamos a estar pendientes naturalmente de lo que ocurre en las próximas horas. Esto solo para poner en punto de plática y partida lo que podríamos tener para los próximos días. Volvemos a nuestros temas que tenemos para esta mañana para conversar con el licenciado Eduardo Escobar. Señor, buenos días una vez más, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Cuéntanos un poco en qué consiste este informe de Acción Ciudadana y por qué el título. Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que Acción Ciudadana es una asociación que realiza investigaciones y monitoreo a diferentes aspectos de las instituciones políticas en el país. Digamos, monitoreamos a los partidos políticos en temas de financiamiento, en temas de elecciones internas, en temas de propaganda, pero también monitoreamos a las instituciones que en sus funciones, en su finalidad, tienen algún componente de transparencia, combate a la corrupción, combate a la impunidad. Y en esa medida este informe se enmarca en esta última área de investigación. ¿No ha sido el primero sobre el Instituto de Acceso a la Información? No es el primero, es un seguimiento al informe que presentamos el año pasado. Y en esa medida, en esta oportunidad, monitoreamos el desempeño del Instituto de Acceso a la Información, precisamente porque es el ente garante del derecho de acceso a la información y tiene un rol fundamental en materia de control de transparencia de las instituciones del Estado. Por eso es que dijimos era importante darle continuidad al informe que se presentó el año pasado, que de hecho el año pasado el informe se llamó el Instituto a Favor de los Ciudadanos, y le pusimos ese nombre en aquel momento precisamente porque comenzaba, a mencionarse que el instituto no estaba cumpliendo su rol a favor de la ciudadanía, sino que estaba teniendo un rol un poco, si se quiere, en contra, o mejor dicho, un rol que no estaba tutelando los derechos de los ciudadanos. Entonces nosotros quisimos comprobar si efectivamente el instituto estaba o no a favor de los ciudadanos, y por eso hicimos esa primera investigación y ahora la actualizamos con los datos de este año 2021 y parte del 2022, porque el año pasado el informe solo llegó hasta mayo 2021. Ahora tenemos actualizado hasta abril 2022. Entonces ya podemos tener un panorama un poco más claro de el desempeño del instituto, y también podemos ver otras variables que en el informe se presentan, que tienen que ver con la cultura de transparencia y el comportamiento de los ciudadanos respecto del acceso a la información. Muy bien, antes de entrar en el detalle de cada una de las láminas de la presentación de este informe, el resumen general que usted hace, ¿cuál es? Bueno, nosotros, este informe también se enmarca en el tema del riesgo de corrupción en el país, y de ese enfoque es que nosotros hemos evaluado que en materia de transparencia, particularmente en el desempeño del Instituto de Acceso a la Información, se genera una vulnerabilidad para el país en materia de corrupción. ¿Por qué? Porque el instituto, con su desempeño, lo que puede provocar es proteger decisiones ilegales, decisiones contrarias obviamente a la transparencia por parte de las autoridades gubernamentales, en el manejo de fondos públicos, en la toma de decisiones, etcétera. Y entonces, al no tener un ente que garantice el acceso a esa información, un ente que garantice que rindan cuenta las instituciones, se potencia el riesgo de corrupción. Entonces, esa es, digamos, la evaluación que nosotros hacemos de parte de Acción Ciudadana sobre el instituto. Obviamente, lo que nosotros quisiéramos es que este informe sirviera de insumo al instituto para que mejore en los ámbitos que le corresponde, según la ley, atender. O sea, es decir, garantizarle al ciudadano el acceso a la información, ser una institución más eficiente en procesar las quejas ciudadanas y, en este caso, hacer que las instituciones públicas cumplan con la ley, porque de eso es lo que se trata. Porque no podemos tener instituciones que están negando información cuando la ley dice que es pública, y no tener un instituto de acceso que los obligue a que entreguen esa información. Entonces, ese, digamos, sería el enfoque, y obviamente lo podríamos resumir, aunque ya vamos a entrar a ver eso, en que el instituto tiene menos carga laboral cada año, o sea, se va disminuyendo la carga, pero se tarda más en resolver, resuelve menos
y lo que resuelve es menos en favor del ciudadano. Ese es, digamos, si lo queremos resumir en una frase, esa sería la frase del desempeño respecto del instituto que se refleja en el informe. Muy bien, variables implementadas. Me dice carga laboral aproximada, señor. Sería lo que recibe el instituto de cada peticiones, año. Solicitudes. Sí, tiene que ver apelaciones, tiene que ver demandas por el tema de datos personales. O sea, hay una serie de digamos, quejas que puede interponer el ciudadano ante el instituto, que la mayoría, hay que decir, son apelaciones por denegación de información. Esa es, digamos, la carga laboral que tiene, o esa es la variable carga laboral aproximada. Y la mayoría son apelaciones por negación de información. Wow. Carga efectiva resuelta. Esta se refiere a lo que el instituto, ya una vez ha depurado lo que entra, porque obviamente no todo lo que le entra al instituto le compete resolver, porque probablemente algunos ciudadanos no conozcan efectivamente la labor del instituto. Entonces el instituto tiene que rechazar esa petición, o hay otras que puedan estar sin fundamento legal, etcétera. O sea, ya una vez ha depurado todas estas quejas ciudadanas, todos estos procesos que no le competían, entonces lo que le queda al instituto ya depurado, de eso, el porcentaje que resuelva, esa es la carga efectivamente resuelta. Salidas alternas al proceso, ¿a qué se refieren, señor? Ahí hay casos, por ejemplo, que un ciudadano desista de la pretensión. A medio proceso, después de haberla presentado. Sí, que diga, no, yo ya no quiero continuar, ya no me es de utilidad la respuesta del instituto, entonces desiste de continuar. Ese es un ejemplo de otras salidas. Resoluciones de fondo a favor de la ciudadanía y beneficio al ente obligado. Se evalúa de esa carga efectivamente resuelta, cuánto de eso es a favor del ciudadano y cuánto al final significaría una resolución que favorece a la institución que ha negado la información. Muy bien, a favor del ciudadano es que se le entrega la información que está siendo solicitada. Que revoque, porque recordemos que hay una resolución de la unidad de acceso a la información de cada institución, donde dice, esta información yo se la niego por estas razones. Entonces, la resolución que nosotros evaluamos a favor del ciudadano es cuando el instituto revoca, por ejemplo, decisión de cada institución, la decisión a negarse a dar la información. Exacto, y le dice, no, tiene que revocar, o sea, se revoca esta resolución, usted está obligado a entregarle la información al ciudadano. Esa es, digamos, la carga resuelta a favor del ciudadano. Muy bien, vamos en detalle, comparativo de carga laboral. Y tienen ustedes el comparativo desde el 2020 al 2022. Y es lo que me mencionaba, ha habido una caída significativa de los casos. Sí, en 2022 tenemos 792 casos y a lo que llevamos de 2022, 248. Pero digamos, el año completo que tenemos es 2021, que tiene 559. Es decir, estamos hablando de un poco más de 200 casos que se redujo la carga del instituto. Eso, como decía, nos indica algo y nosotros lo planteamos en el informe como una posibles tesis, posibles hipótesis de por qué esta baja en la cantidad de casos que llegan al instituto. Nosotros creemos, aunque obviamente tal vez esta no es la respuesta, pero tenemos que plantearlo, que el instituto está recibiendo menos quejas ciudadanas porque las instituciones públicas están cumpliendo con la ley y están entregando la información. Podría ser una. Esa podría ser una, solo que al contrastar la realidad, pues sabemos que no es esa la respuesta. Pero igual, esa es una posibilidad. La otra es que los ciudadanos están perdiendo o han perdido la confianza en el Instituto de Acceso a la Información y por lo tanto no acuden. Están presentando. No acuden. Yo presento una solicitud a una institución, me niegan la información, yo no acudo al instituto. ¿Ya? Porque no tengo la confianza con esto. Y yo ya he escuchado de varias organizaciones, de varios periodistas que ya no acuden al instituto. Entonces eso podría ser otra causa, la falta de confianza en la institución. Otra puede ser que los ciudadanos han perdido, digamos, esa actividad de controlar el ejercicio del poder público. Es decir, ya los ciudadanos no piden información, están desinteresados, ya no quieren saber cómo la Asamblea está gastando los fondos por cada fracción legislativa, por ejemplo. No quieren saber cuánto está invirtiendo el Ministerio de Salud en la compra de vacunas, por poner ejemplos. Entonces el ciudadano, al no
estar interesado en ser un controlador de la cosa pública, solicita menos información y por lo tanto hay menos denegatorias porque no hay solicitudes, entonces no llega al instituto eso que antes sí llegaba. Esa puede ser otra posibilidad, que el desinterés ciudadano. Y una última que nosotros planteamos, que digo, todas estas son hipótesis que habría que comprobar. Nosotros no hemos llegado a comprobar esa hipótesis, pero planteamos que puede ser también, de alguna manera, un temor ciudadano a querer confrontar con las instituciones del Estado. Es decir, confrontar con el gobierno. Yo no quiero pedirle información al Ministerio de Salud que me la niegue. Y que quede marcado y señalado. Exacto, y yo llego al instituto demandando al Ministerio de Salud. Entonces yo no quiero confrontar con la autoridad pública. Esa puede ser otra de las razones y creemos que el informe plantea para los investigadores, para la academia, un campo donde puede indagarse qué es lo que está pasando, por qué los ciudadanos están acudiendo menos al instituto. O sea, se puede profundizar en ese tema para conocer, digamos, las razones de esta negativa de acudir a esta institución. Hay varios puntos aquí que quisiera señalarle y que me dé su opinión de por qué se ven de esta forma. Para el caso, los casos nuevos de cada uno de los 3 años, vamos a poner la gráfica en pantalla. En el 2020, 472. En el 2021, 271. Y en el 2022, al momento que vamos, pero estamos ya terminando un 8º mes, 46. O sea, evidente cuando uno termina de ver, la tendencia es más o menos esta, hacia abajo, y mucho menos en el último año. Eso es el primer caso que quiero mencionarle. Y lo otro, y tal vez me da las respuestas conjuntas, para el caso, vamos a ver cómo se lo muestro, pero bueno, casos activos del 2019 en el 2020 eran, perdón, voy a tratar de poner el cuadro, casos activos del 2019, 320, pero nos venimos después, bueno, y casos activos del 2020, porque ya no, y casos activos, perdón, del 2019 en el 2021, 6, bajaron de 320 a 6, o sea, o una maratón de resoluciones o de negaciones, pero algo sucedió. Y si termina de ver el resto de los casos activos del 2020 y que se van manteniendo el resto del año, también la tendencia es a que los casos activos son menos de cada año de lo que se trae de carga laboral. Claro. Se puede interpretar, o está haciendo bien el trabajo o se están negando masivamente. Ese es un punto importante, Moisés, que también hay que considerar en el análisis y los datos nos lo demuestran. Yo decía al inicio de que han disminuido los casos resueltos y los casos resueltos a favor del ciudadano, pero a la vez han aumentado la cantidad de rechazos a las pretensiones ciudadanas al inicio de los procesos. Es decir, un ciudadano presenta su apelación, en el estudio liminar, que se llama, el estudio inicial para ver si cumple los requisitos, ahí nuestros datos que ha dado el instituto, porque hay que decir algo, son datos del instituto, no estamos nosotros tomando datos inventados, son del instituto, porque hay que reconocer eso, el instituto nos entregó sin ningún problema la información. O sea, hicimos la solicitud. La información de su trabajo, no es que anduvieron preguntando cómo le va a ir a ustedes. No. O sea, nosotros, los datos que sacamos allá no son, en este informe, son del Instituto de Acceso, entregados por el instituto. Entonces, al mismo tiempo, los datos lo que nos muestran es que se disparan la cantidad de rechazos iniciales. Entonces, por eso es que se puede ver que la carga puede ir disminuyendo, porque el instituto está, en este caso, rechazando la mayoría de casos que han entrado al inicio del proceso. O sea, no está emitiendo resoluciones de fondo, sino que lo que está haciendo es resoluciones iniciales donde hace terminar anticipadamente el proceso. Bien, el siguiente, carga laboral, y es lo que usted me mencionaba también. La mayor cantidad de casos que ha recibido en el 2020 y en el 2021 tienen que ver directamente con las apelaciones de acceso, 53 y 57 para el 20 y para el 21, y las apelaciones de datos personales. Debemos entender esto como que fueron solicitados datos personales y datos de acceso a la información a instituciones de sus funcionarios. En el caso de datos personales fueron negados y los ciudadanos e instituciones se fueron al IAIP a apelar. Sí, tiene que ver con temas de identidad, ese porcentaje, pero digamos el mayor es apelaciones. Es decir, yo solicito
determinada información a una alcaldía, a un ministerio, a cualquier institución pública y me niega la información, ya bajo cualquier argumento de que puede ser que es información inexistente, que pueda ser información reservada, que pueda ser información confidencial y por lo tanto deniega el acceso. Y esos son la mayoría de casos. Por eso decía que a nosotros nos parece poco probable que la baja de la cantidad de apelaciones o de casos que llegan los ciudadanos al instituto se deba a que las instituciones están cumpliendo. Porque la mayoría de casos tienen que ver precisamente con denegación de información. Y acá lo que creo que hay que resaltar es que muchos de esos casos es información que por ley deben de tener las instituciones disponibles a la ciudadanía y no la entregan. Acá podemos ver, y esto en redes lo puede verificar cualquier ciudadano, periodistas u organizaciones que piden información, por ejemplo, de compras de vacunas en la pandemia, casos de COVID durante la pandemia o el periodo que llevamos de pandemia. Ese tipo de información que debería de ser pública, o por ejemplo con el régimen de excepción. Yo leí a un periodista que solicitó la información de la población carcelaria antes del inicio del régimen de excepción y dijo que se la habían negado. Entonces, ese tipo de información, que es información pública por ley, es la que se está negando y por eso es que vemos este tipo de porcentajes, que es la mayoría de casos que conoce el instituto referente a denegaciones de información. Hay algunos comentarios de los amigos televidentes que lo que mencionan es que, claro, van a haber menos casos porque lo que está sucediendo es que las instituciones están cumpliendo lo que deben de hacer. ¿Qué le responde, licenciado? No, yo no creo que sea esa la respuesta. Y lo digo con conocimiento de causa al ver estos datos, ¿verdad? Las denegaciones son el mayor porcentaje de casos que conoce el instituto. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos desde el 2020 un proceso abierto en el instituto. Hasta esta fecha no han emitido resolución sobre si lo admiten o no. Desde el 2020. Sí lo admiten. Sí, no han llegado a ese punto. Porque también en los datos vemos cómo se va incrementando el tiempo de análisis inicial de los casos y cómo también aumenta la resolución final de los casos, el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué nos lleva a nosotros como organización? Bueno, el instituto no se le ve voluntad de resolver los casos que tienen temas delicados, porque es un tema le solicitamos al Tribunal Supremo Electoral la información financiera del partido Nuevas Ideas, del partido FMLN y del partido Gana, si no me recuerdo, el listado de donantes, ¿ya? Y en unos casos los estados financieros, porque no los teníamos. Entonces el tribunal nos denegó la información bajo el argumento de que estaban haciendo todavía el análisis de esos datos y por lo tanto no los podían entregar. Llevamos el caso al instituto, como digo, hasta la fecha no ha resuelto si admite o no, o al menos no lo ha notificado, pero eso es lo que nos lleva a nosotros es a perder confianza en el instituto. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente hacemos solicitudes de información para todas nuestras investigaciones y algunas instituciones nos niegan alguna información que en otro momento nos hubiese llevado a interponer un recurso ante el instituto, pero ahora no lo hacemos, porque sabemos que va a pasar 2 años o lo van a rechazar de entrada el proceso. Por eso es que nosotros no activamos la instancia del instituto. Y eso, como digo, muchas organizaciones también tienen este mismo pensamiento y periodistas igual, que ya no acuden al instituto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que no es que las instituciones estén entregando la información, sino que los usuarios de la ley de acceso a la información o del instituto se pueden estar absteniendo de acudir por la vía de la apelación ante el instituto, precisamente por la falta de confianza y de efectividad. Muy bien, carga efectiva resuelta por el IAIP por año, los 3 años, 2019, 2020, 2021, colores azul, la barra significa casos resueltos y la carga total es la barra en gris. A ojo de buen cubero, varias interpretaciones se pueden sacar de esta gráfica, señor. ¿Cuál es la que usted deduce?
acá lo que podemos ver que en 2020, 2019 y 2020 se resolvió más o menos lo mismo. O sea, un porcentaje de resolución un poco arriba del 50%, ya en ambos casos. Pero en 2021, alguien podría decir, sí, están resolviendo cerca del 50% también, o el 60% de la carga. Pero nótese algo, están resolviendo con menos casos. O sea, están resolviendo el mismo porcentaje, pero con una carga casi que la mitad menor, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es lo que nos está marcando? Que el instituto está haciendo o está observando un menor desempeño que el que venía teniendo antes. ¿Por qué? Porque resuelve cerca del 60% de la carga, pero con una carga 40-50% menor. O sea, está resolviendo casi lo mismo en esos datos, ¿ya? Pero con menos carga. Entonces, eso es lo que nos quiere decir es que, ¿qué pasaría si el instituto tuviera la carga de años anteriores? Se vería prácticamente colapsado, no podría sacar ninguna resolución o se tardaría mucho más en emitir resoluciones. En el desglose de casos reportados como activos y casos pendientes por admitir por el IAIP, en alguno de estos está el caso que ustedes han presentado. Sí, todavía hay casos 2019 que están pendientes de admitir. 2019, yo le decía el de nosotros 2020. Y hay casos, hay 3, según lo que reportó el instituto, pendientes. Y incluso, si ustedes ven esa gráfica, no hay análisis inicial en muchos de estos casos, ¿ya? O sea, ese es el tema, que por qué el instituto está retrasando el estudio inicial de estos casos. ¿Ha habido un cambio en estructura del Instituto de Acceso a la Información Pública? Eso es importante decirlo, porque acá tenemos que ver, digamos, 2 variables. Una, la cabeza de la institución, y 2, el personal técnico, ¿ya? Y la capacidad que pueda tener internamente el instituto para resolver. En primer lugar, si vemos la cabeza del instituto, desde noviembre de 2019 el instituto ha estado sometido a una renovación, a cambios respecto de los comisionados. Recordemos que en 2019 el anterior presidente, el doctor René Cárcamo, renunció al cargo. Luego se dio la elección del actual presidente y en ese proceso le vencían, si no me recuerdo, a 2 comisionados el periodo que tuvo que hacer la elección, se tuvo que hacer la elección y falleció un comisionado. Entonces, se ha dado un cambio total en la dirigencia del instituto. Y luego, esos cambios han provocado que mucho del personal que venía trabajando desde hace años, desde casi el inicio del instituto, ha tenido que ahuecar, ya por cambios en la administración, ya. Allá habría que ver cuáles han sido las razones de ese cambio, pero han ahuecado, y entonces esos cambios sin duda pueden tener un efecto en el desempeño de la institución, ya. Y acá de nuevo nosotros planteamos una serie de hipótesis. Nosotros decimos, bueno, probablemente los cambios a nivel de dirección que se ha tenido han sido un error, ¿ya? O sea, el presidente de la República, que es quien elige estos comisionados, falló en la elección y no eligió a las personas idóneas para desempeñar el cargo. Esa es una posibilidad que se da. La otra es que hay falta de voluntad política del instituto, de los comisionados, en resolver la carga conforme a la ley y en los tiempos o en tiempos más acotados. Esa puede ser otra posibilidad. Otra que nosotros planteamos, pero que no se sostiene mucho al ver los resultados del año anterior, es la falta de recursos del instituto. Es decir, el personal ya no da abasto para sacar la carga, ya falta, por recursos financieros tendrían que reforzar las unidades. Esa podría ser una hipótesis, pero que nosotros al mismo tiempo decimos no se sostiene, porque los años anteriores, con el mismo personal y con incluso menor presupuesto, estaban resolviendo más. Entonces, también este es otro punto de análisis que nosotros planteamos en el estudio. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está resolviendo
por qué está teniendo menos efectividad del instituto en resolver la carga que tiene y por qué está resolviendo menos en favor del ciudadano. Muy bien, antes de ir a la primera pausa, análisis inicial de casos. Este es el proceso en el cual el caso llega al instituto y es analizado para ver si se le da entrada. Admisión, exacto, si cumple con los requisitos de ley, por ejemplo, señala cuál es la infracción, quién es la autoridad que comete la infracción, si se narran los hechos, si se sustentan los hechos, todo eso analiza inicialmente el instituto, porque puede que llegue a una apelación donde no señala quién es la autoridad que le negó la información, ¿ya? Entonces eso se tiene que rechazar. Ese es el análisis inicial que hace la institución para comenzar ya el análisis de fondo de quién tiene la razón. Ahora, pasar de 54 días a 176 a 536 sin analizar está bastante delicado, ¿sí? Ese es el de este año, ese último dato, exacto, del 2020. O sea, todavía hay casos 2020 que tienen 536 días sin ser analizados. Ahí ha de estar el nuestro, sin duda. Esa es parte, que ya llevamos esa cantidad de días sin que se analice. Pero, digamos, no es que todos los casos se tarde el instituto 536, sino que ahí estamos hablando de los 2020, que todavía no se han conocido. Cuando hablamos del 2021, la tendencia es también a que los días sean mayores. Se aumenta. Y estamos hablando de 273 días. Aquí tiene usted la gráfica. Exacto. Aumenta la cantidad de días, digamos, en ese gráfico, respecto de lo que tarda el instituto en analizar y comenzar ya el proceso de fondo, para resolver, el fondo del asunto, en los casos que le llegan. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa, regresamos en aproximadamente 2 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros. Y gracias por continuar con nosotros. El licenciado Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, nos acompaña esta mañana. Estamos presentando el reciente informe de Acción Ciudadana, el Instituto de Acceso a la Información Pública en favor de los ciudadanos, actualizado a este año 2022. Hay una línea de tiempo de resoluciones del IAIP a favor de la ciudadanía y tiene que ver precisamente con una pregunta que le hacía hace algunos instantes, con el momento en el cual estuvo determinada persona al frente de la institución o que hubo cambio de los magistrados del mismo. En esta queda un tanto evidenciado qué es lo que ha estado sucediendo con las resoluciones, licenciado. Así es. Nosotros no queremos personalizar respecto del desempeño del instituto, pero al evaluar cada gestión presidencial en el instituto, nosotros vemos, digamos, claramente diferencias en la cantidad de resoluciones, en la cantidad de resoluciones a favor del ciudadano, en los tiempos de resolución, en la cantidad de rechazos de casos, y vemos la tendencia clara hacia la baja. Es decir, la gestión de René Cárcamo tenía un desempeño, creo que era el 60 y tanto % resuelto a favor del ciudadano, más o menos de la carga. De la carga total que tiene. Sí, resolvían eso. La licenciada Cristina Pérez igual tenía un porcentaje similar, 60 más o menos, pero desde el cambio del comisionado, que ahora el actual presidente, se ve esa tendencia a la baja que se acentuó en noviembre del año pasado, cuando se dio el último ingreso de comisionados, que en este caso fue la licenciada Soriano. Desde ahí se ve la tendencia todavía a la baja. Como digo, nosotros no queremos personalizar de ninguna manera los datos, pero si lo vemos de esa manera, sí hay un cambio drástico en el desempeño del instituto. Y aquí, de nuevo, ¿cuánta responsabilidad tiene el presidente de la República en esta baja? Pues tiene su parte en esta baja de desempeño del instituto, porque nombró a estos comisionados, ¿ya? Ese nombramiento, que no sabemos si se hizo la evaluación correspondiente de idoneidad de las personas que iban a ser electas, tienen un resultado ahora, tienen un efecto, que es esta baja en el desempeño del instituto.
El porcentaje de resolución a favor del ciudadano que usted mencionaba, 70, 60, 27 en cada uno de quien presidió en ese momento. Ahí está, creo que claramente los datos. René Cárcamo cerca del 70% a favor del ciudadano, Cristina Pérez 60%, en este caso el instituto dirigido por Ricardo Gómez con el 27%. Y ojo, con menos carga. Con menos carga. Con menos carga. O sea, con mucha menos carga, casi la mitad de la carga, más o menos, menos en el instituto, y se está teniendo este resultado. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, y esa es, digamos, la lógica del informe, esto genera una vulnerabilidad mayor al país en términos de prevención y combate de la corrupción. Obviamente se afecta el derecho de acceso a la información y se está dejando de lado, o se está afectando también, la obligación de rendición de cuentas de los funcionarios. O sea, el instituto está contribuyendo con esto al tener este desempeño, que no es el idóneo, el adecuado, para, digo, estos propósitos de prevenir la corrupción. Lo importante es cuando se pueden hacer comparativos, y ustedes me imagino, consultaron datos también de lo que ocurre en otras naciones que tienen institutos similares al de acceso a la información pública. Así es, nosotros consultamos al Consejo para la Transparencia de Chile y el Instituto, no me acuerdo, de Transparencia o de Acceso a la Información de México, Instituto Nacional de Acceso a la Información de México, datos generales, digamos, cuál era su carga laboral en 2021, cuántos casos admitió, cuántos casos rechazó, cuántas resoluciones confirmando la decisión de la entidad estatal y cuántos revocando y dándole la razón al ciudadano. Y entonces lo que encontramos es que tanto en Chile como en México, la mayor cantidad de casos que se resuelven son a favor del ciudadano, le dan la razón al ciudadano, por un amplio margen. O sea, estamos hablando del 60-70% de los casos, más o menos, no alcanzo a ver la gráfica y no me recuerdo el dato, versus el 19-20% del Instituto de Acceso a la Información de El Salvador. En Chile es el en Chile es el 62%, 51% en México 62, y 19% aquí en El Salvador. Claro, y ojo, en el caso de México, el INAE recibe, o no me acuerdo si son resoluciones, son 18,000 casos, ¿ya? O sea, y a pesar de eso tiene ese porcentaje a favor de los ciudadanos. Y aquí en el instituto estamos hablando que en un año, el año 2021 recibió 400, casi 500 casos. ¿Ya? Entonces pongámoslo también en perspectiva, 400 casos a 18,000, ¿ya? Y que resuelve más a favor del ciudadano, eso nos indica algo, pues, o sea, y por eso hacemos esa comparación, porque esto nos permite tener un panorama de cómo se están desempeñando otras instituciones, cuál es el enfoque de estas instituciones, cuál es la apuesta de esos gobiernos, de esos estados en materia de acceso a la información y de transparencia, versus lo que podemos ver acá en el país, ¿ya? Entonces, eso obviamente, e insisto esto, con el ánimo de que el instituto mejore su rendimiento, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, que el instituto mejore el rendimiento y le sirva a los ciudadanos, esté en favor de los ciudadanos. Por eso el título del informe, en favor de los ciudadanos. Entonces se hace esa comparación y estos datos creo que dejan en evidencia que el instituto tiene que mejorar, tiene que tener una mejora sustancial para tutelar efectivamente el derecho de los ciudadanos. Ahora, naturalmente existe la posibilidad, como usted lo indicaba en un inicio, de que el ciudadano no quiera presentar denuncias, o los grupos o las organizaciones que lo presentaban, o incluso periodistas que no estén solicitando más información. ¿Será el caso también en alguna proporción? Sí, es que, como digo, habría que indagar estas razones de por qué se está acudiendo menos, por qué el ciudadano hace menos uso de esta vía legal que es el instituto para obtener la información. Habría que analizarlo. Pero lo que creo que sí es importante también destacar es que estos datos de esta investigación lo que nos muestran es el sistemático desmontaje de la cultura de transparencia que se venía construyendo. Veníamos construyendo un piso mínimo de transparencia que con estos datos y con otros aspectos del contexto nos están mostrando que
estamos en ese franco retroceso, en ese franco debilitamiento o desmontaje de ese mínimo, como digo, mínimo nivel de transparencia, porque no quiero decir que antes venimos de una situación donde los gobiernos eran transparentes y entregaban la información, porque ahí vemos los datos. Vemos 700 casos, casi 800 en un año, el otro casi 600 iniciados, porque las autoridades no entregan la información, ¿ya? Pero sí teníamos un piso mínimo. ¿Y por qué digo que teníamos un piso mínimo? Porque las instituciones se cuidaban, aunque negaban la información, pero trataban de que sus argumentos, o al menos los trataban de disfrazar, de legales, ¿ya? ¿A efectos de qué? De evitar llegar al instituto. Pero ahora hay una actitud en muchas instituciones que no les importa llegar al Instituto de Acceso a la Información por negar información, ¿ya? Antes los ciudadanos sabían que si una institución le negaba la información, estaba a la vía del instituto. Entonces, eso hacía que algunas instituciones, digamos, al menos se lo pensaran en negar la información. Porque voy a poner un caso, Moisés. Nosotros tuvimos que llevar ante el instituto al Ministerio de Hacienda en 2016. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda nos negó el listado de donantes que los partidos reportan cada año. Porque el partido, cuando recibe una donación, tiene que emitir un comprobante de donación y después lo reporta al Ministerio de Hacienda para efectos fiscales, ¿verdad? Efectos tributarios de quienes donan. Entonces nosotros le pedimos esa base de datos al tribunal, al Ministerio de Hacienda. Nos la negó, fuimos al Instituto de Acceso, el Instituto resolvió en 2016 que esa era información pública, que tenía que entregarse. El Ministerio no nos entregó la información en ese momento, no, la entregó hasta 2018, ¿ya? O sea, ellos comenzaron un proceso contencioso administrativo, pero la Sala de lo Constitucional les dijo, Sala de lo Contencioso, usted no se mete en este caso, que es constitucional, es de una inconstitucionalidad. Entonces, a partir de eso, en 2018, en febrero, el Ministerio de Hacienda nos entregó la información de los donantes, ¿ya? Desde esa fecha, el Ministerio, cuando le requeríamos la información, la entregaba y llegó al punto de tener la información disponible en el sitio web. Ahí estaba disponible la información de los donantes. En algún momento estuvo disponible, pero ya no está, ¿verdad? Ahora no está o no la encontramos y nuestras investigadoras le han dado vuelta a la página del Ministerio de Hacienda por todos lados y no está esa información. Y si estuviera, pues nos lo indicaran, pero no nos dicen nada. Incluso creo que hubo una resolución que esa información no era pública. No me recuerdo la resolución que nos emitió el instituto. Pero lo que le quiero decir es que la institución, Ministerio de Hacienda, negó la información, pero al tener la resolución del instituto y pasar el proceso legal correspondiente, ya después entregaba la información sin ningún problema. Ahora no podemos acceder a la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la institución no le tiene temor a un proceso ante el Instituto de Acceso a la Información. Ya no les importa, porque hasta quitan la información, no entregan la información, porque ya no representa, digamos, un problema el Instituto de Acceso a la Información, tener un proceso ahí abierto. Lo que me está diciendo es, desde un inicio, la información es negada y ni siquiera se busca una apelación ante la instancia superior de cada ministerio o de cada organización a la que se le pide rendir cuentas. Esa es una explicación. O sea, la mayoría de gente o alguna gente ya no hace eso, ya no va al instituto, y las instituciones que están obligadas a cumplir la ley están cumpliendo menos la ley, no están entregando información. De hecho, nosotros hicimos una evaluación así breve de la transparencia en la obra pública, en aquellas grandes obras públicas que se habían anunciado hace un par de meses. Estamos hablando del aeropuerto, el Tren del Pacífico, centros penales, y nosotros encontramos que de los estándares internacionales y del estándar de la Ley de Acceso a la Información, solo estaba publicado más o menos el 15% de la información, que por ley debería estar publicada oficiosamente, y no la está cumpliendo. En este caso, los diferentes ministerios a los que corresponden las obras. Entonces,
¿Por qué podemos decir que se da esta situación? Porque no hay, digamos, un compromiso de cumplir la ley, en primer lugar, y segundo, no hay, digamos, un incentivo respecto de que pueden ser procesados y sancionados por el instituto para cumplir la ley. O sea, ahí está también la deficiencia, de que la institución, o sea, no la ven como una amenaza. ¿En qué escenario deja todo esto la institucionalidad, señor? Bueno, los hallazgos que nosotros planteamos en el informe, lo que nos muestran es, digamos, un ladrillo más en la pared de la opacidad. Eso es lo que nos está mostrando el informe. Porque nosotros, como decía al inicio, monitoreamos varios aspectos que nos permiten ver un panorama general de cómo está el país en materia de prevención y combate a la corrupción, y cómo se ve el tema de transparencia. Y en esa medida nosotros, voy a poner este ejemplo, no tenemos información de los donantes de los partidos políticos, sobre todo de Nuevas Ideas, no tenemos esa información. Hay 6.000 declaraciones de probidad que no se han presentado hasta esta fecha, de gobiernos anteriores y del presente. 6.000. 6.000. El Instituto de Acceso a la Información está resolviendo menos a favor de los ciudadanos. ¿Ya? Usted tiene ahí 3 datos que le pueden dar una idea de digamos, la situación de vulnerabilidad del país en materia de corrupción. O sea, todos estos son ventanas para la corrupción. Que no se conozca el donante, puede entrar crimen organizado a financiar campañas electorales. Que funcionarios no entreguen su declaración de patrimonio puede significar que hay un ocultamiento de alguna irregularidad en la gestión y yo me enriquecí ilícitamente y por eso no la estoy entregando, ¿ya? Y luego el instituto niega la información respecto de la gestión pública que se puede haber desarrollado por estos funcionarios que no entregaron su declaración de patrimonio. Ahí está tapando. Usted tapa la corrupción. Y si hay financiamiento de campaña que se vincula con todo esto, que financió la campaña del presidente, que financió la campaña de diputados, usted tiene un panorama ahí que le dibuja alto riesgo de corrupción. Bien, se nos está terminando el tiempo, pero dice Vendetta, no señor, ¿por qué no dicen que se resolvían más? Porque las solicitudes no tenían que ver con cosas privadas, que ya dijo el gobierno que es información reservada. Esta es la razón por la cual se resuelven menos. Seamos más coherentes. Yo no sé a qué se refiere con cosas privadas. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿saber cuánto gastó el gobierno en vacunas es algo privado? Le pregunto al ciudadano, que por qué gastaron 20 millones en el vacunatorio y ya lo van a cerrar. Eso es información privada. Eso no es información privada, discúlpeme, son fondos públicos que debe uno conocer por qué los están usando de la forma que los están usando y cuánto están usando, ¿ya? Entonces, yo no digo que pueden haber casos que conoce el instituto que tienen que ver con información confidencial, efectivamente, yo no estoy negando esa posibilidad de que le pidan el nombre y el salario y el DUI de algún empleado público. Obviamente, eso no se puede entregar, ¿sí? No se puede entregar. Pero estamos hablando de información de la cosa pública, del manejo de fondos, de por qué compran esto, a quién le dan esta licitación, el contrato. ¿Por qué no se puede hacer público un contrato ya formalizado para la construcción de una cárcel, por ejemplo? Estoy poniendo un ejemplo. Esa no es cosa privada. Esas son cosas públicas que nos interesan a todos porque son con fondos públicos que hacen. O el tema del Bitcoin. Yo sé de varios periodistas que han solicitado información sobre el Bitcoin, sobre cuánto se ha comprado, criterios, información negada por lo que ellos han publicado en sus redes. Si es información pública, si son fondos públicos. Eso le podría contestar al amigo. Muy bien, fuera de este tema, de la investigación que ustedes han realizado con respecto al Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿cuál es la opinión que tiene de la comisión reguladora o normalizadora que nombró la FIFA el pasado fin de semana? Bueno, en primer lugar, hay que tener claro que esta comisión normalizadora lleva una finalidad concreta, ¿verdad? ¿Ya? No es que la comisión va a arreglar el fútbol, porque no es ese el punto. Ellos van a llegar a regularizar el funcionamiento de las instituciones que tienen que ver con el fútbol, ¿ya?
Ahí hay que ver el mandato que le ha dado FIFA, eso hay que analizarlo posteriormente. Pero lo que quiero decir es que creo yo que la ciudadanía, la afición, tiene que tener claro que este es, digamos, como el inicio y solo sentar las bases para una buena administración posterior. No es de que ellos van a llegar a solucionar el problema. Obviamente uno espera y confía en que los miembros de la comisión, sabemos de su calidad profesional, van a contribuir con solucionar el tema del fútbol y esperemos que haya el apoyo de las autoridades correspondientes. Eso es lo que se esperaría, pero también decirle a la afición que tengan en mente eso, que hay una, digamos, atribución delimitada que tiene esta comisión normalizadora y no esperar que la comisión va a resolver todo. Esta atribución delimitada que usted menciona y señala, ¿hasta dónde los podría llevar? Yo, de lo que leí del comunicado de la FIFA, es arreglar los temas administrativos, incluso, si no me recuerdo, tiene que ver con el tema de contribuir con la Fiscalía en la investigación del manejo de fondos, o sea, regularizar eso, y hacer una elección o dirigir la realización de una elección. Un proceso de selección y elección. Exacto, de las autoridades. Exacto, conforme a los estatutos de la federación que están amparados en la FIFA. Eso es lo que hasta donde yo entiendo va a realizar la comisión. Si mal no leí, es trabajo para un año que está dando la FIFA. Sí, creo que el nombramiento es para un año, si no me recuerdo. Ahora, este nombramiento tiene que ser validado por las instituciones del Estado, llámese INDES o Ministerio de Gobernación o alguna institución. Entiendo que no, o sea, porque esto es, digamos, competencia de la FIFA, a quien nombra de la comisión. ¿Ya? Hasta donde yo sé, no. ¿Le sorprendió a usted los nombres? Un poco sí, porque, o sea, Humberto recientemente fue presidente de Acción Ciudadana y yo sé que le gusta el deporte, pero le decía en un comentario, no me esperaba esta movida, ¿verdad?, de que asumiera, pero yo confío en la capacidad de Humberto y sé que va a llevar adelante esta encomienda de poner, digamos, el piso, la mesa limpia para el fútbol salvadoreño. Por supuesto, conocer también al licenciado, el doctor Argüello Telles. También, o sea, claro, o sea, también a Luis Segovia, yo lo conozco. Entonces, no dudo de la capacidad de quienes están integrando la comisión y como digo, esperemos que todas las fuerzas vivas del fútbol, como se ha dado en llamar, y las instituciones del Estado que tienen intervención, contribuyan a que el trabajo de la comisión sea lo más efectivo posible y tengamos resuelto el problema del fútbol salvadoreño. Muy bien. Licenciado, gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana, gracias por habernos acompañado. ¿Este informe está colgado ya y publicado? Sí, está en el sitio web de Acción Ciudadana. Ustedes lo pueden buscar en Observatorio, en publicaciones. Si no, en Facebook, Twitter, constantemente estamos publicando el enlace para que lo descarguen. En el Twitter de Acción Ciudadana pueden entrar y ahí van a ver el enlace para descargar el informe y ver los datos. Bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Licenciado Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana. Vamos a hacer una pausa, aproximadamente 3 minutos, y cuando volvamos, el licenciado Enrique Parada, ministro interino de Agricultura y Ganadería. Ya volvemos.